Desayuno bíblico. Un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y ¡buen provecho! Compadecía de ellas, y el Señor a todos sus oyentes la palabra que venía del Padre. No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que Cierra. Voy a hablar de equivoqué. Escúchame, mi hermano, a tu lado está el Señor y aquí tienes mi mano. Tal vez no lo puedes ver y por eso he venido para decirte que Él, pues sufriendo, está contigo. Solo confía, no dudes más, y tu esperanza no la dejes apagar. Solo confía, no dudes más, que a tu lado Jesús contigo está. Quiere consolar con su amor tu sufrimiento, para que tú tengas paz y fuerza en este momento. No pienses que es el Señor el que te hace sufrir. Esto que sucede hoy solo es parte del vivir. Confía, no dudes más, y tu esperanza no la dejes apagar. Solo confía, no dudes más, que a tu lado Jesús contigo está. Dejes apagar. Solo confía, no dudes más.
Del Santo Evangelio según San Mateo. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Pues, queridos hermanos, vamos en este momento a meditar, a reflexionar a la luz de esta palabra que hemos escuchado, que hemos proclamado, iluminados desde luego por el Espíritu Santo. El gran problema que encontramos en estos textos es que necesitamos ubicarlos en su contexto más cercano. Es decir, San Mateo está llevándonos por un camino que se inició con lo que conocemos como el Sermón de la Montaña. Hemos escuchado ya en otros pasajes que hablar de la montaña o de un monte elevado es hablar de la cercanía con Dios. De tal manera que cuando Jesús sube al monte y se sentó, dice el texto de San Mateo en el capítulo 5, ahora estamos hablando del capítulo 7, cuando comienza a enseñar, lo hace como un verdadero rabino, enseñando a sus discípulos, a sus alumnos, a aquellos que estarán dispuestos a correr la misma suerte de su maestro. Subió a un monte y se sentó. Subir al monte es ir al encuentro con el Padre, es estar en la cercanía del Padre, es encontrar la dimensión del cielo. Y se sentó porque para la tradición judía ningún rabino enseñaba de pie. Las enseñanzas que daban, las daban sentados en su cátedra. Seguramente que de ahí tenemos la palabra que ocupamos para referirnos a los maestros que imparten una asignatura en algunas universidades. Son catedráticos porque enseñan desde su cátedra. Como verdaderos rabinos, los catedráticos hacen esta labor. Jesús no es un rabino cualquiera. Jesús es el maestro de maestros y se sienta con toda la autoridad que le ha dado el Padre y se sienta para enseñar. Así que no es un mero consejo, es una enseñanza que brinda desde el Sermón de la Montaña. Este sermón se va prolongando y comienza con las bienaventuranzas. Y al final del capítulo 5 terminará diciendo: sean perfectos como mi Padre es perfecto. En otros pasajes escucharemos que la perfección no es otra cosa más que el amor. Dice San Pablo: el que ama ha llegado a la perfección. Así que no es otra cosa más que vivir el amor en plenitud,
Eso es la perfección. Cuando el Papa Francisco nos habla de que todos somos llamados a la santidad, nos define qué es la santidad. Y la santidad no es otra cosa sino el amor en plenitud, haber amado en plenitud. Y es precisamente el contexto en el que ubicamos estas enseñanzas de Jesucristo en este capítulo 7 de San Mateo. Vuelve el Señor a dirigirnos la palabra y dice el texto, después de todas las recomendaciones, cuando nos habla del abandono en la providencia, apenas lo hemos escuchado, el abandono en la providencia. No andéis preocupados por vuestra vida, no se preocupen por qué comerán ni por su cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren a las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen más ustedes que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? ¿Y por qué preocuparse por lo que van a vestir? Observen los lirios del campo, cómo crecen. Dice el texto, no se fatigan ni hilan, pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. El abandono en la providencia, pero también vienen las recomendaciones para que tengamos una vida en paz entre nosotros. Juzgar. ¿A quién le corresponde el juicio? El juicio no es propio de los hombres. Nosotros no podemos juzgar, por más que tengamos en la vida juzgados, sí, porque hay normas, hay reglas, y dice Santo Tomás de Aquino que la ley está hecha para establecer un orden. Lo dice de esta forma, definiendo o teniendo una noción de ley. La ley es el ordenamiento de la razón dirigida al bien común y que se promulga por quien tiene la autoridad en la comunidad, y es para guardar el orden en la comunidad. Sin embargo, recuerdo muy bien al cardenal Carlo María Martini cuando escribía que para un corazón recto la ley no es necesaria, porque un corazón recto ama. Cuando hay amor, la ley no tiene sentido. Por eso San Agustín va a decirlo con toda verdad: ama y haz lo que quieras. El juicio no nos corresponde a nosotros. No juzgar, es un error juzgar, porque el juicio le corresponde a Dios. Más adelante, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículo 31, se nos va a hablar del juicio final, pero juicio final que no nos corresponde a nosotros. Es un juicio que le corresponde a Dios. Y por eso dice que el Señor se sentará como Rey Supremo para juzgar a todas las naciones. Llamará a los de su derecha y llamará a los de su izquierda. Y a unos le va a decir un elenco de cosas y actitudes concretas en las que manifestaron la única ley que rigió su vida, y es la ley del amor. Por otro lado, llamará a los de su izquierda con una palabra muy fuerte: malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y para los que lo sigan. Y hace un elenco de actitudes concretas en las que demostramos nuestra incapacidad de amar. Es por eso que en esta situación que vivimos, en este tiempo en el que estamos, tenemos que entender que el juicio es propio de Dios, ¿no? Es propio de Dios, de tal manera que juzgar al hermano es ponernos en el lugar de Dios, es usurpar
un poder y una acción que le corresponde solo a Dios. Por eso es un grave error. No se puede juzgar. Vamos a atender algunas reflexiones al respecto. Cuando Jesús hablaba así como lo hizo tan frecuentemente en el Sermón del Monte, estaba usando palabras e ideas familiares en los pensamientos elevados de los judíos. Muchas veces los rabinos, como hemos dicho, habían advertido del peligro de juzgar a los demás. El que juzga a su prójimo favorablemente, decían, será juzgado favorablemente por Dios. Esta era la enseñanza de los judíos. Establecían que había 6 grandes buenas obras que le daban crédito a una persona en este mundo y provecho en el mundo venidero. ¿Cuáles eran estas, llamémosle 6 grandes buenas obras? El estudio, el visitar a los enfermos, la hospitalidad, la práctica de la oración, la educación de niños en la ley y el pensar siempre lo mejor de los demás. Son 6 enseñanzas que los rabinos tenían como prioridades en la vida, grandes buenas obras, y le daban crédito a una persona en este mundo y provecho en el mundo venidero. Los judíos sabían que la benevolencia en el juicio es además un gesto sumamente simpático, nada menos que un deber sagrado. Uno había creído que este sería un mandamiento fácil de obedecer, porque la historia está alfombrada de recuerdos de los más sorprendentes errores de juicio. Ha habido tantos que se habría podido pensar que esto sería una advertencia para no juzgar en absoluto. Y podemos sacar infinitud de ejemplos. Como ahora con las redes sociales hemos visto, por ejemplo, voy a contarles el de un niño que con frecuencia o prácticamente diario llegaba tarde a clases. Corría y llegaba sudado a clases con su mochila y sus útiles, y el maestro, no sé si esto haya sido real, pero el ejemplo es maravilloso. El maestro, ¿qué hacía? Cuando el niño entraba, el niño tenía que poner sus manitas en el escritorio y ahí el maestro le daba con la regla en las manos. Era todos los días. Hasta que un día, intrigado este maestro, ¿por qué este niño llegaba tarde?, comenzó a ubicar su domicilio y ahí fue a verlo. El niño traía su bicicleta, pero antes de irse a la escuela, atendía y cuidaba a su padre que estaba paralítico, lo limpiaba, lo aseaba, lo llevaba a un lugar donde lo iban a cuidar mientras él estudiaba y después regresaba por él. Cuando el maestro se dio cuenta de esto, lloró amargamente y cuando el niño entró tarde, ya no le pegó, le ofreció disculpas, perdón delante de sus compañeros por esta gran obra buena que este niño hacía con su padre. Pero, como no sabemos el contexto, como no sabía el contexto el maestro, por eso juzgaba. El juicio en la filosofía, en la epistemología, el juicio es la afirmación o negación de una idea. Afirmación o negación de una idea. Y nosotros podemos tener muchas ideas en nuestro intelecto, en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, muchas ideas. Ideas que a veces tienen su propia conclusión, pero no son expresadas. Y les llamamos
conjeturas. Nos quedamos internamente con un mundo de ideas, con ciertos juicios no expresados, y ciertamente que no hacemos daño, pero estamos cayendo en lo que se llama murmuración. Pero el juicio es una afirmación o negación de una idea. El juicio es propio del entendimiento humano. Y nosotros tenemos que expresar una idea cuando estamos seguros que la idea que vamos a expresar es verdadera. Por eso San Anselmo de Canterbury decía al afirmar en cuanto a las ideas y al conocimiento se refiere: nosotros decimos que conocemos algo cuando conocemos sus causas. Si no conocemos las causas, no conocemos nada. Pues este es un grave error, juzgar. Por eso la palabra hoy, la palabra de Dios, nos pone de frente a una realidad. Juzgar desde este lado es ponerse en el lugar que no me corresponde. El juicio le pertenece a Dios y tiene un juicio que no es severo. El juicio le corresponde a Dios y su juicio nos tiene que alegrar a todos. El tribunal ante el cual vamos a ser juzgados es un tribunal de misericordia. Sinceramente, esta palabra me dice una gran verdad. Dios ha sido muy paciente contigo. Dios no te ha pagado como merecen tus culpas. Decía Santa Teresa de Ávila: con grandes premios castigas mis pecados. Dios no me ha pagado como merecen mis culpas. Y por eso, Dios, como ha sido paciente conmigo, yo estoy llamado a ser paciente con los demás. Estoy llamado a ver en el otro la posibilidad de alguien que puede ser mejor. Estoy viendo en el otro la posibilidad de alguien que está en camino de la perfección, que está aprendiendo a amar, que está en un proceso lento. San Gregorio de Niza decía que la vida cristiana es un largo camino, es como una carrera larga, que unos van hasta adelante, otros van a la mitad, otros menos de la mitad, otros comenzando, pero todos estamos en la carrera hacia la vida eterna. Y esperamos todos la corona de la vida. Pero vamos alentándonos unos a otros, animándonos, empujándonos, pero no tirándonos. En el lenguaje futbolístico hay una palabra que se utiliza, ya casi no, pero hay lo que se conoce con el nombre de zancadillas. Lo que le decían el día de ayer también al profeta Jeremías. Hasta sus amigos: vamos a ponerle una trampa. Vamos a ponerle una zancadilla al justo a ver si cae. Y todas estas cosas que vienen no de otro lado, sino de la maldad del diablo, es de lo que hemos de estar prevenidos, atentos. Porque un juicio no expresado, una conjetura, viene a ser una murmuración. Y en la murmuración, lo que sucede es que al murmurar, yo hago un juicio y digo, el otro es malo, y el otro es esto, y el otro es aquello, y entonces me pongo en el fondo yo como el bueno. Pero el Evangelio nos dice de una manera tan dura
que no tiene vuelta de hoja. El Evangelio es así. ¿Por qué te fijas en la pequeña basura que tiene tu hermano en el ojo y no adviertes la viga que tienes en el tuyo? Quita primero la viga que tienes en el tuyo y después ve y quítale esa pajita, esa basura pequeña al ojo de tu hermano. Quiero decirles que el Papa Francisco tiene unas reflexiones hermosas en torno a la palabra de Dios, pero hay una que me ha ayudado muchísimo para evitar los juicios. Y es precisamente, nos dijo el Papa Francisco, como los juicios están a la vuelta de la esquina, como las oportunidades para murmurar están muy cerca de nosotros, dice, cada vez que tengas el deseo de juzgar a tu hermano, entra en ti mismo, piensa en tus propios pecados y vas a ver cómo por arte de magia se te van las ganas de juzgar. Porque nadie es tan bueno que pueda decirle al otro sus pecados y sus maldades. ¿Qué les puedo decir para este día, queridos hermanos? Que movidos por esta palabra, reconsideremos nuestro modo de vivir nuestra fe cristiana. Reconsideremos nuestro discipulado, nuestro seguimiento. Reconsideremos que nuestra vida debe ser motivada, impulsada todos los días por la palabra de Dios. He estado en estos días celebrando con las madres adoratrices de aquí de Santiago Tuxtla y celebrábamos primero el Sagrado Corazón de Jesús el viernes, el sábado el Inmaculado Corazón de María. Pero yo preguntaba esos 2 días seguidos, cuando llegaba a celebrar temprano, ¿cómo les fue el día de ayer? Porque nos dejamos una tarea. El Sagrado Corazón de Jesús nos ha mostrado que su corazón, su costado está abierto, porque ahí cabemos todos, no hay distinción. Y decíamos que hacer las cosas con amor es hacerlas bien. Y lo que no se hace con amor es mejor que no se haga. Y entonces dijimos al final, ¿cómo nos fue ayer viviendo con la ley del amor? El Inmaculado Corazón de María, todas las cosas que no entendía nuestra madre, las llevó al corazón. Todo lo que no entendía. Es decir, cada vez que se hace algo de modo espectacular, impresionante, pensando en nuestro propio ego, nos vamos a dar cuenta cuando lo hacemos con amor y cuando por agrandar nuestro propio ego. Lo hacemos por amor cuando no esperamos reconocimiento. Lo hacemos por amor cuando no esperamos reconocimiento. Lo espectacular, lo impresionante, siempre requiere y exige un reconocimiento. Pues queridos hermanos, vamos a ir aterrizando nuestra reflexión y quiero invitarles a que en este día, lunes, que el Señor nos permite estar juntos en este desayuno bíblico, quiero llegar hasta sus hogares y desearles que la alegría del Evangelio inunde nuestros hogares, toque nuestros corazones, que se quede el Señor con nosotros y que esta palabra sea el instructivo para que podamos caminar felices por la vida, amando a nuestros hermanos, respetándoles su proceso, a veces lento, que Dios tiene con cada uno de nosotros. Él es providente, misericordioso. Esperemos que Dios lleve los procesos de vida
que tiene que llevar con cada uno de nosotros. Incluso en este tiempo quiero decirles algo. Pidámosle a Dios la paciencia. Pidámosle a Dios la paciencia porque estando juntos, quizá a estas alturas, después de más de 3 meses de estar en casa sin salir muchos, comienzan las fricciones, comienzan las diferencias, y es el momento de decirle al Señor: Señor, quédate con nosotros, que sea yo capaz de vivir y, como dice San Pablo, de soportarnos mutuamente con amor por amor, porque Cristo nos ha amado. Que el Señor, que hoy nos llama a ser verdaderamente sus discípulos y a movernos no en esas leyes que hemos escuchado en el Evangelio, no en esas leyes de juzgar, sino en la ley del amor, esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Desayuno bíblico. Un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y Buen provecho.